Te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia. Quiero compartir esta palabra con ustedes titulada Dios no es un amuleto. Y ustedes preguntarán, Daisy, pero ¿cómo así que Dios no es un amuleto? Sí, es que muchas veces buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos, cuando tenemos un problema y creemos que Dios es un amuleto que trae suerte y que nos va a resolver el problema. Y Dios no es un amuleto. Tus necesidades, tus situaciones, Dios resuelve y hace, pero cuando nosotros tenemos una relación con Él. Dios obra cuando tenemos una relación con Él. Dios está con nosotros cuando tenemos una relación con Él. No podemos buscarlo solamente cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un apuro, cuando estamos en aflicción, cuando tenemos una enfermedad. No, debemos de buscar a Dios por lo que Él es. Amén, por lo que Él es. Porque Dios no actúa de esa forma. Amén, que solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. Dios no obra de esa manera. Y yo quiero que veamos una historia donde un pueblo buscó a Dios como si fuera un amuleto también, como muchas veces lo hacemos nosotros. Y está en Primera de Samuel, capítulo 4. Los israelitas habían peleado con los filisteos y habían perdido esa batalla. Murieron como 4,000 hombres y ellos no entendían por qué habían perdido. Ellos entendían que el Señor tenía que estar con ellos, pero ellos estaban alejados de Dios. Ellos estaban adorando a los Baales, a Astarot, tenían sus dioses y se habían apartado de Dios. Entonces, ellos tomaron una decisión, porque como perdieron esa batalla, había que hacer algo. Y yo quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió el pueblo al campamento, después de la batalla, ¿verdad? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Le estaban echando la culpa a Jehová. Creían que era Jehová el culpable. Entonces decían: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de los enemigos, de nuestros enemigos. Dice el versículo 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dice el versículo 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Gloria a Dios. Los israelitas estaban apartados de Dios y ellos pensaron que como trajeron el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, donde representaba la presencia de Dios, ellos pensaban que con eso ya era suficiente, porque tenían una situación, tenían un problema, quería que Jehová lo librara de los filisteos. Y los mismos filisteos se asustaron, tuvieron temor cuando ellos supieron que el arca había llegado donde los israelitas. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Eso que hicieron los israelitas, buscaron a Dios porque tenían una situación, porque habían perdido la batalla con los filisteos,
Ellos querían que Jehová le resolviera esta situación, le diera la victoria donde su corazón estaba separado de Dios. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor nos resuelva muchas situaciones que se presentan a nuestras vidas, pero nuestro corazón está separado de Dios. Y Dios no es un amuleto. No podemos buscar a Dios porque lo necesitamos, porque tenemos una situación difícil. No podemos buscar a Dios solamente por eso, porque Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Y ellos se enfrentaron a los filisteos, convencido de que como el arca del pacto estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, le iba a dar la victoria. Y Dios no obra de esa manera. Ellos se enfrentaron a los filisteos y hubo una mayor mortandad en ellos. Habían perdido 4,000 hombres y en esta segunda batalla habían perdido 30,000 hombres. Hubo una mayor mortandad. Y es que cuando estamos separados de Dios, separados de su presencia, hay mortandad en nuestra vida, hay mortandad en el ministerio, hay mortandad en nuestro negocio, porque quien bendice es Dios. Y si nos separamos de Él, del que bendice, no puede venir bendición, no puede venir victoria a nuestra vida. Amén. No puede venir bendición. Dios no es un amuleto. No podemos nosotros buscar a Dios solamente porque lo necesitamos. Es la relación, no es solamente la presencia de Dios. Es la relación que tenemos con Él, el que hace que sucedan las cosas, los milagros. Amén. Dios, cuando nosotros estamos en su presencia, cuando buscamos su rostro, cuando estamos adheridos a Él, Dios obra, Dios hace, Dios no nos deja solo, Él no desampara al que le busca, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Porque Dios no desampara a lo que le buscan. Amén. Dios no desampara a los que le buscan. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto fue lo que le pasó después al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Que Samuel le dijo al pueblo, si ustedes quieren que Dios le dé la victoria, lo ayude, entonces tienen que dejar a sus dioses, a los Baales, a Astarot, y vuelvan a Él, vuelvan a su Dios. Si ustedes quieren victoria, vuelvan a su Dios. Si tú quieres victoria, tienes que volver a tu Dios. Amén. Si queremos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, tenemos que volver a Él. Tenemos que estar adheridos a Él, porque sin Él nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Nada podemos hacer, dice la palabra en Juan 15:5. Dice la palabra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva muchos frutos. Pero separado de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. La victoria nos la da Dios. Amén. Y este pueblo entendió cuando Samuel le dijo que volvieran a Dios. Vuelvan a Dios. Y se enfrentaron a los filisteos. Después de ello volver a Dios. Y Dios le dio la victoria. Los filisteos fueron derrotados. Dios le dio la victoria. Porque ya se habían acercado a Él. Habían vuelto a Él. Porque no es solamente que lo busquemos cuando tenemos una necesidad. No. No solamente cuando estamos en aflicción que debemos de buscarlo. Es siempre, es tener una relación con nuestro Padre. Es tener una relación con Él. Es verdad que Él es nuestro guardador. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro socorro. Sí.
pero tenemos que tener una relación con Él. Tenemos que estar adheridos a Él para que Él pueda hacer, amén, tu milagro. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú ves el milagro. Cuando tú tienes o tenemos una relación con el Señor, es que vemos la mano de Dios obrar. Vemos el milagro porque Dios es el milagro. Amén. Gloria a Dios. Y vemos en el capítulo 7 de Primera de Samuel, cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, dice la palabra que Obed-Edom fue bendecido, él y su casa. ¿Pero por qué? No porque llegó el arca, solamente el arca del pacto. No porque llegó el arca del pacto. Es que este hombre tenía una relación con Dios. Obed significa adorador. Él tenía una relación con Dios. Su casa fue bendecida. No solamente porque llegó el arca del pacto, no. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Queremos ver a Dios obrar en nuestra vida. Tenemos que tener una relación con Dios. Queremos que el Señor nos saque de la aflicción, del problema. Tenemos que tener una relación con Dios. No podemos buscarlo como si Él fuera un amuleto. No, porque Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Dios es nuestro Padre Celestial. Es verdad que Él se levanta a favor nuestro, que pelea por nosotros. Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestro Salvador, nuestra luz, nuestra salvación. Como dice la palabra, sí, pero tenemos que tener una relación con Dios. No podemos buscarlo solamente porque estás enfermo, porque tenemos una necesidad. No, tenemos que buscarlo a Él por lo que Él es, Dios, nuestro Padre. Amén. Ellos recibieron victoria cuando se acercaron a Dios. ¿Tú quieres victoria? ¿Tú quieres que Dios extienda su mano a favor de ti? Acércate a Dios. Ten una relación con Dios. Amén. Dios no es un amuleto. No podemos buscarlo cuando lo necesitamos solamente. Es la relación con Dios que hace que Él obre a favor nuestro. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Espero que esta palabra haya sido de edificación a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Somos Coach TV, el canal de la fe. Recuerda, dale like. Recuerda que tu like predica y tu comentario testifica. Dios te bendiga mucho más.